La historia reciente argentina, cuando digo reciente 20 años porque en Argentina 20 años no es nada, diría Gardel, marca que hace justamente dos lustros serían 10 años, sí. 4 lustros en 2 décadas, ahí me gusta 2 décadas. Después que dije 2, 4, 2 décadas. Empezamos un momento trágico en el país y empezaba con el corralito, que ese va a ser el tema que va a llevar el señor Gustavo Sánchez Romero con su editorial, que creo que hay mucha tela para cortar, Gustavo. Hay mucha tela para cortar y vamos a tratar de sintetizarlo y ser breve, pero no podemos evitar comenzar hablando de lo que fue el comienzo de esta crisis, que hay que buscarla o rastrearla una década antes, en el 89, cuando después de la hiperinflación de Alfonsín, el famoso Pacto de Olivos acelera la transferencia de poder de la UCR a Carlos Menem, que había ganado su interna en el peronismo Antonio Cafiero, el ex gobernador riojano muy particular, que llegó con un discurso extremadamente populista, diríamos hasta gauchesco, hasta tradicionalista, y termina pegando un giro al neoliberalismo sin escalas y abrazó el famoso consenso de Washington, que fueron las 10 grandes medidas que el mundo liberal propuso para los países en desarrollo. A partir de ahí comienza una serie de traspiés de Menem. Sus 2 primeros intentos por estabilizar la economía no dieron resultado. Los ministros Rapanelli y Roy, el primero terminó muriendo, no pudieron estabilizar hasta que llega la propuesta de Domingo Cavallo, que era el Domingo Felipe Cavallo, un economista muy vinculado o directamente el hombre fuerte de la Fundación Mediterránea en Córdoba, fundación que había venido trabajando hace mucho tiempo por lograr incidir con sus políticas y medidas en el mundo de la economía, y Cavallo asume el Ministerio de Economía con un plan que todavía no se terminaba de sobillar, pero que a los pocos días quedó al descubierto, que era otra cosa que la convertibilidad, o conocida en el mundo como caja de conversión, que solo en ese momento la tenía Hong Kong como país, que significaba que cada peso o cada moneda local que tuviera circulación, que estuviera incluida dentro del M1 o del circulante, tenía que tener un respaldo de $1, en este caso porque la caja de conversión se ajustaba al dólar. Esta medida naturalmente llevaba a una indexación de los contratos, todos dolarizados, hasta ubicarlo en un punto de equilibrio para ese momento Cavallo, y eso abrió la economía, o por lo menos estabilizó la economía y quitó el peso de la indexación de precios en adelante, lo cual contuvo rápidamente la inflación y permitió 6 años de estabilidad de precios en el país. Naturalmente eso tuvo que venir acompañado de otras medidas, básicamente de las privatizaciones, porque el país necesitaba tener dólares para poder sostener la emisión monetaria continua que necesitaba el país para seguir viviendo en pesos. Era básicamente una economía bimonetaria legalmente, porque un peso de curso legal tenía su equivalente al dólar. Hoy fue necesario que Carlos Menem privatizara los activos públicos por $170.000 millones. Dicen las malas lenguas que hubo el 10% que se perdió en el camino, pero ese fue el volumen, que además implicó achicar el Estado notablemente y lograr contener el déficit fiscal que permitió contener la emisión. Entonces no había emisión, los pesos estaban respaldados por dólares que llegaban de las privatizaciones, y eso permitió 6-7 años de estabilidad, hasta que en 1997 el modelo comenzó a mostrar sus debilidades. Argentina no era lo suficientemente competitiva para estar en una economía en similares condiciones que la de Estados Unidos, y comienza a haber problemas sucedidos luego de la crisis de 1995 del tequila, más tarde la crisis brasilera, que llevó a una devaluación. Y eso fue uno de los principales momentos donde se quiebra la convertibilidad, porque Argentina deja de ser competitiva con respecto a Brasil, su principal socio y competidor, y hace que los costos que tenía Argentina para producir lo mismo fueran mucho más altos, quitándole mucha competitividad a lo que llamamos el Mercosur. De manera que Argentina empezó a tener muchos problemas, ya no tenía el ingreso de dólares de las privatizaciones, comenzaba un proceso donde nuevamente todo el forcet que se había puesto sobre los precios empezó a ser ficticio,
Y en 1998 Argentina deja de crecer, el segundo semestre fue el comienzo de la declive, y ahí viene un proceso político que termina en el 99 con la victoria de Fernando de la Rúa, senador nacional por el radicalismo, que había sido jefe porteño un par de gestiones anteriores. En ese punto los argentinos todavía le pedíamos al gobierno no salir de la convertibilidad, porque ya advertíamos ahí, aún en la supina ignorancia de la mayoría de los ciudadanos, que la salida sería totalmente traumática, caótica, y que no había forma de romper los contratos dolarizados sin indexar los precios, y eso nos llevaría a una nueva hiperinflación. El gobierno de la Rúa apela a dos estrategias clave, lo que se llamó el blindaje y el megacanje. En principio no llegó dinero, pero le permitió una negociación con el Fondo Monetario, reestructurar la deuda y pasarla para 20 años. Eso le intentó dar tranquilidad a la economía, pero ya la inestabilidad que había generado la convertibilidad, los problemas políticos que habían nacido al interior de la alianza de gobierno, con la renuncia de Chacho Álvarez, y todo lo que venía sucediendo en términos macroeconómicos y en la economía mundial, le empezó a dar el golpe de gracia al gobierno de la Rúa, que ahí fue donde Cavallo tuvo algunas iniciativas. Ya llegado al final del 2001, intenta hacer una canasta de monedas con otras monedas, con el euro, con el real, pero no tranquilizó a los mercados. Se hizo inmanejable ya la deuda y empezó una corrida de los depósitos. Los argentinos, especialmente los grandes inversores, ya olían cuál era el futuro, empezaron a desconfiar, y en el último año se fueron, en el 2001, 80.000 millones de dólares del sistema. Se fugaron del país algunos, la mayoría salió a cajas de seguridad, otros se quedaron debajo del colchón. Lo cierto es que el sistema perdió, no tenía un equilibrio el sistema financiero como quizás tiene ahora, y lo hablábamos en estos días. Fue imposible parar la corrida, lo que llevó a que un día como hoy, el 1 de diciembre de 2001, el ministro Cavallo decretara un feriado bancario y cambiario, y al día siguiente anunciaría lo que se conoció como el corralito, la imposibilidad de extraer dólares de los argentinos de sus cajas de sus cajas de ahorro, de sus cuentas corrientes, y solamente podían hacerlo por $250. Seguramente recordarán esto. Allí comienza una etapa de mucho nerviosismo, con algunos bancos que quiebran. La Argentina no tenía en su reserva la capacidad de responder a los depósitos que estaban en manos de la población, y comenzó un proceso crítico que, coadyuvado por las decisiones políticas inestables, por el comienzo de un debilitamiento muy grande del presidente Fernando de la Rúa, generó una explosión social que algunas semanas más tarde provocaría la salida del presidente Fernando de la Rúa y lo que conocemos después que apareció. Pero eso ya es otra historia. El 1 de diciembre del año 2001, el ministro Domingo Felipe Cavallo preanunciaba lo que sería el comienzo del fin para la Argentina, y quizás el inicio de uno de los procesos más tristes y dramáticos que tuvo nuestro país.